Nadie quiere hablar la verdad. Tienes que saber esto. La verdad de los Anunnaki. Vamos a resumir la verdad de los Anunnaki nuevamente. Vamos a hablar de dónde salieron y por qué están aquí. Y como decía Billy Carson, cuando se habla de un tema interesante, hasta el algoritmo quiere saber de qué estamos hablando. Y la inteligencia artificial pregunta, ¿debo agregar esta información a mi base de datos? Bienvenidos a tu canal CAGR Súper Interesante. No te lo pierdas, te invito a verlo hasta el final. Los Anunnaki, tema controversial. Te traigo información adicional. Hoy vamos a hacer un resumen completo sobre el tema de los Anunnaki. Y como este concepto trasciende culturas alrededor del mundo, de tal manera que no se puede ignorar, hay algo ahí que debemos dilucidar de una manera muy especial. Debemos empezar porque mucha gente se confunde sobre qué son y quiénes son los Anunnaki. Se tiende a creer asignarle un género o una raza específica en muchos casos, pero Anunnaki no es un nombre. La palabra Anunnaki es en realidad un término para describir a unos seres que no son de la Tierra. Si yo viajara a otro sistema solar, incluso a Marte, y me encontrara con marcianos y ellos preguntaran ¿de dónde es usted?, yo no diría Colombia, diría que soy simplemente terrícola. Así que el término Anunnaki, según lo definieron los sumerios, es un término general para describir a los que vinieron del cielo a la tierra, y ese término ha aparecido en muchos textos con diversas alteraciones. Incluso en la Biblia los llaman los Anak, y se refiere a estas personas como gigantes megalíticos. Dicen que estas personas eran tan grandes que nosotros parecíamos enanos al lado de ellos. De hecho, los Ankin o los Anakitas son los descendientes de Anak, pueblos de gran estatura, quien a su vez eran descendientes de los Refaitas, una tribu cananea que se asentó en las colinas de Judá y las llanuras de Filistea. Esto lo describe el libro de Josué 15:13. En el antiguo Egipto los llamaban los Ninitiru. Dicen que los dioses que vinieron a la tierra y hablan de la misma terminología exacta y convirtieron el barro en un reino. Ahora, cuando revisamos de dónde venía esta gente, aparecen muchos textos diferentes que relatan y confirman la información y nos comenzamos a dar cuenta de que no es solo un grupo de personas que vino de un planeta. Parece ser un grupo de personas que vinieron de múltiples planetas, incluso de múltiples sistemas solares. Esto según los antiguos. Ojo, esto no es según Carlos Gutiérrez. Entonces, cuando profundizamos en libros como Enuma Elis y las 7 tablillas de la creación, las historias sumerias, la epopeya de Gilgamesh, la epopeya de Atrahasis, el mito de Adapa, en los textos indios tenemos el Mahabharata, los Vedas indios, el Bhagavad Gita. Nos damos cuenta que esto no es carreta y que esto es una información que viene y que data de miles de años atrás. Cuando revisamos en textos también las historias, están todas conectadas. Y lo que encontramos en común en todas estas diferentes fuentes y narrativas, como el libro egipcio de los muertos y las tribus indígenas de América del Norte, incluso su información histórica y la de los aborígenes, es que todos apuntan a lo mismo. Seres de otro lugar que vinieron a este planeta y comenzaron a construir un reino o una civilización independiente en la Tierra. Así que esto aclara que los Anunnaki no son solo una raza de personas de exactamente un lugar, sino que vinieron de múltiples lugares. La pregunta es, ¿de dónde vinieron? Cuando investigamos todos estos textos antiguos, textos en tablillas, rollos en cilindros y papiros, empezamos a darnos cuenta de que todos parecen venir de una ubicación central en el cielo, y ese es el sistema estelar de las Pléyades. De hecho, aproximadamente el 70% de los artefactos antiguos que existen se conectan realmente con los egipcios o la gente antigua de Kemet, con los antiguos sumerios de Mesopotamia, que son la gente antigua que llegó y vivió a lo largo de Turquía y Siria. Incluso hasta en Norteamérica y Suramérica, que solían ser Mesoamérica, la mayoría tienen representaciones del sistema estelar de Pléyades y están grabadas directamente en piedras, en escrituras, en textos, en arte o en cualquier cosa que haya quedado atrás. Luego miramos a los aborígenes con su historia oral transmitida durante miles de años. Por ejemplo, los aborígenes de Australia dicen que fueron sembrados en este planeta por los Pléyades y tienen jeroglíficos de los cuales hay documentación allá en su sitio, en la naturaleza, y estos glifos nunca han sido descifrados por nadie en el planeta Tierra hasta la fecha. Y se sabe esto porque las investigaciones han permitido descubrir cuándo han sido datados.
dando un dato probable de unos 5.000 años atrás. Esto lo relata el mismo Billy Carson, que estuvo allá personalmente realizando la investigación. Hay algo en esta historia sobre estos seres que vienen de otro lugar a este planeta, y todas estas culturas dicen que hubo una guerra galáctica antigua o una guerra en una parte del cielo. En este tema los invito a ver mi documental anterior, en donde detallo y que hablo exactamente de dónde vinieron los Anunnaki. Este revela información súper detallada, fruto de una revisión de varios documentos que detallan esta guerra galáctica. Esta guerra se dio en un lugar muy por encima de lo que llamamos los cielos, y en esta área, las Pléyades, habían muchas guerras sucediendo hasta que la gente que las habitaba se dispersó y dejó esa zona, y se fueron a otros sistemas estelares como Orión, Aldebrón, Sirio A, Sirio B, Sirio C y otros sistemas estelares para crear lo que llamamos civilizaciones independientes. En términos modernos, la Tierra fue una de esas civilizaciones independientes en donde estos Anunnaki llegaron, que en realidad eran solo una forma de seres avanzados, otra forma de Homo sapiens, justo como nosotros, que nos parecemos a ellos y ellos se parecen a nosotros. Las únicas características distintivas era que tenían cráneos más grandes, huesos más grandes, cuerpos más grandes, esto según los relatos de textos antiguos y evidencias reales que se han encontrado en estos últimos tiempos. En realidad son seres multirraciales, multiespecie, un homínido bípedo lateral que, según la opinión de expertos en el tema, vienen de las Pléyades. Según los relatos, debido a esa guerra que estalló allí, tenían un arma llamada el Brahma Onda, que puede destruir a cualquier hombre en 3 mundos. Entonces hablamos de la estrella de la muerte, planetas explotando y lunas desintegrándose. Imaginemos si alguien destruyera a Marte y con escombros flotando en nuestro sistema solar, querríamos salir de inmediato de la Tierra porque en algún momento será golpeada por un gran fragmento. Ahora imaginémonos que alguno de nosotros tiene la capacidad o la tecnología para subir a una nave, despegar y trasladarnos a otro lugar. Eso fue lo que ocurrió en el pasado antiguo, cuando diferentes civilizaciones independientes, no solo en nuestro sistema solar, sino en muchos otros sistemas solares de la Vía Láctea, se vinieron y buscaron escampadero en otro sitio. En este tema hay 2 partes que debemos analizar: la creación de la Tierra y de dónde llegaron estos seres. Cuando revisamos el Enuma Elish, hay una descripción de la creación completa de este sistema solar de una manera explicada de verdad muy científica, basada en la astrofísica, y se respalda lo escrito en el Enuma Elish, porque hablan de campos gravitacionales, planetas y lunas siendo capturadas por campos, y además hablan de colisiones entre planetas y lunas. Había un planeta llamado Tiamat, y en su orden estaba Mercurio, Venus y luego estaba Tiamat. No existía la Tierra ni Marte como tales. Marte era un satélite habitable de Tiamat, orbitaba a Tiamat, lo mismo nuestra luna actual que antes orbitaba a Tiamat. Si te está gustando este tema, te invito a ver el siguiente documental donde continuamos con la explicación. Te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirlo con todos aquellos interesados en el tema. Muchas gracias.